El tema de la predicación es consagración. Ese es el tema con el cual iniciamos este capítulo 29 y el año 2023 al estudiar este libro del Éxodo en el capítulo 29. Ya estamos a punto de terminar y a lo largo de este libro Dios nos ha enseñado muchas cosas que quiere que aprendamos. Algo que quiero dejar en el corazón de ustedes como iglesia, hermanos, es lo siguiente. Nosotros vamos a vivir por la eternidad. Somos almas eternas. Por encima de que seamos parte de una familia, pertenezcamos a una familia delante de Dios, en este preciso momento estamos como almas que viviremos por la eternidad. Eso nos lleva a nosotros a asumir una mayor responsabilidad de la palabra que vamos a escuchar, porque no es un sermón más, no es una enseñanza más, es cuánto vamos a aprender de ese Dios eterno que estaremos con Él en algún momento por la eternidad. Amén. Esto es muy importante. Entonces el tema es la consagración. En este capítulo 29 el tema central es la consagración de Aarón y de su familia, donde serán dedicados para las labores sacerdotales para el Señor en ese tiempo en el cual lo registra el libro del Éxodo. Aquí nos habla de que un sacerdote habla que sería el representante del pueblo delante de Dios y que también ese sacerdote representaría a Dios delante del pueblo. Dejemos un apartado ahí, vayamos un poco de introducción. Y vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 2, versículo 5. El sacerdote entonces en la Biblia es reconocido como ese medio donde estaría representando a Dios frente al pueblo o al pueblo lo representaría frente a Dios. El ministerio del sacerdocio en el capítulo 29 es de mucha relevancia. Primer carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa, ¿qué hermanos? Como casa espiritual. Y sacerdocio, ¿qué hermanos? Santo. Dice otra versión, ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Como sacerdotes, entonces, somos instrumentos nosotros para construir ese templo donde sea Dios el que habite en nuestros corazones. Entonces tenemos que aprender a llevar a cabo de una forma adecuada esa ministración. Ahí mismo en el versículo 9 de la carta del apóstol Pedro, dice el apóstol Pedro, adelante, primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois, y aquí hablan los cristianos, sois linaje escogido. ¿Qué más somos? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un punto para resaltar aquí es de que no le está hablando al pastor. ¿A quién le está hablando? A la iglesia, todos. Más vosotros, incluyéndolos a ustedes, somos linaje escogido, somos un pueblo elegido por Dios y somos sacerdotes para el servicio de Dios. Dios quiere que aprendamos con esta palabra cuál es nuestra posición para servir a Dios en ese ministerio que Dios nos ha encomendado dentro de donde Dios nos ha colocado, en este caso la familia, hermanos. Es muy importante. Entonces, somos un real sacerdocio y la iglesia, cada cristiano debe de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Tenemos que compartir el evangelio de Cristo. Amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. El apóstol Pablo habla un poco más acerca del tema del sacerdocio y nos quiere hablar que no solamente vamos a anunciar como sacerdotes, no solamente vamos a construir como instrumentos el templo del Señor. Segunda a los Corintios 5:20, sino que también aquí encontramos
otra área donde va a trabajar el sacerdote. Así que somos cristianos, usted, Iglesia Hashem, somos, ¿qué somos, hermanos? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, ¿qué? Ese es el lugar y la posición de usted y mía y de todos los cristianos. Somos llamados a reconciliar. ¿Qué es un embajador? Es un representante. Ahorita que acaba de venir la embajada, la encomienda de Estados Unidos, antes de que llegara aquí el presidente Biden, él mandó una comitiva por delante, representantes de su gobierno, que vendrían a hablar, a preparar para el encuentro con el presidente de México, ¿cierto? Bueno, usted y yo somos embajadores de Cristo. Y el deber es hablar donde Dios nos coloque acerca de Cristo. Ahora, ¿qué vamos a hablar? El tema aquí está: reconcíliense con Dios. Tú estás viviendo lejos de Dios con tu vida que tienes, esa vida de pecado. Estás enemistado con Dios. Debes de arreglar tu vida con el Señor. Se recuerda que le dije cuando iniciamos que esta predicación sería una palabra hablándole a almas eternas. Delante de Dios somos almas eternas, que los que estamos reconciliados, a Dios gracias, y los que no, deben de arreglar su vida con el Eterno, porque tarde que temprano se encontrarán con Él, y si no están reconciliados, vivirán alejados y condenados por la eternidad. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice que como sacerdotes tenemos nosotros que reconciliarnos. Y esa es la función, básicamente, que se le encomendaría a Aarón en el capítulo 29 del libro del Éxodo. Ahora sí, vayamos al pasaje que nos compete en esta tarde, que vamos a estudiar. El capítulo 29, ya dijimos, nos habla de la consagración del sacerdocio de Aarón y ¿de quién? Y de sus hijos, de su familia. Y esto es muy importante, hermanos. Para poder trabajar en el Señor, primero tenemos que estar consagrados. No podemos servir. El servicio al Señor es algo muy noble, pero muy delicado. Si no estamos consagrados, no podremos llevar a cabo la tarea que Dios nos ha colocado, nos ha pedido en Cristo Jesús. Iniciamos entonces. Y esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean, ¿qué? Mis sacerdotes. Es decir, aquí nos habla de que serían exclusivamente ¿de quién? ¿O para quién? Para Dios. La palabra consagrar nos habla de personas que se apartarían para el culto a Dios. Encontramos en el Nuevo Testamento que todos los cristianos somos sacerdotes. Entonces, el deber de consagrarse no es exclusivo del pastor, es de todos. Amén. Repito. El deber de consagrar, de vivir, de tener una vida utilizada para el servicio de Dios es de todos los cristianos. A veces se piensa equivocadamente que el que tiene que orar, que el que tiene que estudiar la palabra es el pastor. Todos tenemos que hacerlo. Es cierto, uno es el que predica, pero la consagración debe de ser general. Entonces, la palabra consagrar nos habla de llevar a cabo algo ordinario, objetos o personas, para llevarlo a un nivel de propiedad. Y esto es lo que está diciendo el texto 1. Al consagrar a Aarón y a su familia, Dios está diciendo que ahora ellos van a estar exclusivamente para el servicio a Dios. Tendrían que estar enfocados para el servicio a Dios, y esto es lo que Dios quiere que se realice en ese momento. Dice el versículo 1: esto es lo que les harás para consagrarlos. Esta es la forma como yo quiero que se realice la consagración de estos sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. ¿Sin qué? Sin defecto.
nos habla de ofrecer una ofrenda. Dice el texto 2, y panes sin levadura y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldras sin levaduras untadas con aceite, y las harás de flor de harina de trigo y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo, ¿las qué, hermanos? Las ofrecerás. Es decir, habla de entregar algo. La ofrenda es de que tú la llevas voluntariamente y tú lo estás entregando. Y esto es lo que se tendría que hacer en ese momento. No lo busque, pero dice el escritor de Hebreos en el Nuevo Testamento, Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de ¿qué, hermanos? De pecados. Es decir, para poder tener comunión en el Antiguo Testamento tendría que primero haber un derramamiento de sangre, un sacrificio. ¿Por qué? Porque el pecado llevaba al hombre a estar separado de su Señor. Ahora vamos a ver el texto 4 de Éxodo 29. Y llevarás a Aarón y a sus hijos. Ahora ponga esta escena en su mente. Imagínese lo que vamos a leer. Imagínese a Aarón y a su familia llevando a cabo lo que dice el texto 4. Yo lo voy a leer y usted imagínese lo que está diciendo el texto 4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los ¿qué, hermanos? Imagínese esa escena. Aarón, su familia, frente a todo el pueblo, y tendría que lavarlos Moisés. ¿Sabe cómo sería eso, hermanos? Bueno, antes de que le comente cómo se llama eso, imagínese que usted bañe a un adulto. ¿Cómo se siente el adulto cuando usted lo quiere bañar? Es una humillación, ¿o no? Porque es tu privacidad. Es tu parte privada, es tu parte en la cual tú quieres hacerlo por ti solo. No permites que nadie venga a bañarte, tú solo lo puedes hacer. Entonces sería un acto de humillación para Aarón y su familia colocarlo frente a todo el pueblo y que Moisés lo bañaría. Lo que Dios ahí quería trabajar es con su orgullo. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a pasar esto para que seas mi siervo? Porque, hermanos, no muchos lo harían. Si somos honestos, muy pocos permitirían que alguien viniera y te colocara frente a algo tan incómodo, ¿cierto? Pero esta es la forma que Dios diseñó, porque va a trabajar con el orgullo de Aarón y de su familia. Y sabe que para poder servir a Dios, Dios tiene que tratar con nuestro orgullo, con nuestra soberbia y llevarnos a un punto de humildad. Versículo 6 sigue diciendo: y tomarás las vestiduras, y mire lo que dice, si hablamos de humillación, ¿y qué más? ¿Está conmigo el texto 6, 5? ¿Y qué más? Y vestirás a Aarón. No solamente vas a bañarlo, lo vas a vestir. Él no tiene que mover ninguna mano. Simplemente debe de dejar que Moisés se encargue de hacer todo ese proceso. Y sigue trabajando Dios en humillar al hombre. Eso es consagrarlo, prepararnos para la obra de Dios. Es que Dios va a trabajar en nosotros para quitar eso que no sirve, hermanos. Esto es profundo lo que estamos viendo. Estamos viendo a un hombre con su familia. Si podemos ver que a Aarón estaría incómodo, imagínense sus hijos. Es un espectáculo, ¿qué? Lo que está pasando, se pudiera pensar. Pero es la forma como Dios trabaja en el corazón del hombre, hermanos. Sigue diciendo la forma de la consagración. Y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, dice el texto, y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Aquí habla de vestirlo, habla de colocarlo. Es decir, no solamente es trabajar la parte
de la humildad, hermanos, sino que es progresivo lo que Dios está trabajando ahí. Vayamos a entenderlo un poco más. Y deje un apartado ahí y vayamos al capítulo 28 del Éxodo, allá atrásito. Ahora, ¿por qué tendría que ser de esa forma? Bueno, nos da la respuesta Éxodo 28:2. Y harás vestiduras, ¿qué? Sagradas. Es decir, no era cualquier ropa, no era cualquier indumentaria, era algo especial para un servicio especial. Por esa razón, Dios diseñó que sería Moisés el que se encargaría de colocarlo en Aarón y en su familia. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano. ¿Para qué, hermanos? Para honra y hermosura. Hermanos, sería un diseño exclusivo del sacerdocio, del sacerdote, y sería lo mejor. Por eso, la forma como estaba diseñado de parte de Dios. Vayamos al versículo 7, otra vez, al capítulo 29 del Éxodo, y sigamos con la consagración. Imagínense, ahora vemos que primero lo bañan, luego lo visten, y el tercer paso está en el texto 7. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza. ¿Y qué dice, hermanos? Y lo ungirás. Recordemos que en el Antiguo Testamento solamente se hacía este tipo de ceremonia para los reyes, para los profetas, para gente y para los sacerdotes. Era exclusivamente para 3 grupos. Nadie más podía participar de esto. Y ahora Aarón sería parte de esto, hermanos. Veamos y vayamos a un texto que está en Isaías 61, versículo 1, donde nos habla acerca del Espíritu de Jehová que estaría sobre el Mesías. Isaías 61. Dice Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, ¿qué, hermanos? Apertura de la cárcel. Aquí encontramos que en este caso ya no sería el aceite literal que nos habla Éxodo 29. Ahora, ¿quién sería? El Espíritu del Señor. Es lo que dice el versículo 1, ¿no? Es decir, el aceite representa o tipifica la unción del Espíritu. Para poder predicar, para poder llevar a cabo la tarea del sacerdote, tendrías que ser ungido por el Espíritu de Dios. Es lo que dice el versículo 1. Hermanos, estamos viendo cómo Dios trabaja este tema de la consagración del sacerdote. El aceite es solamente un símbolo de lo que representa en el Nuevo Testamento el Espíritu de Dios en nosotros. Vayamos y sigamos con la consagración, versículo 8 de Éxodo 29. Me alcanza usted en el texto. Y harás que se acerquen sus hijos. Primero fue con Aarón, ahora es con los hijos de Aarón. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Una vez más, ahora Moisés haciendo lo mismo con los hijos de Aarón. Texto 9. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrás en el sacerdocio por derecho, el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Fíjese, hermanos, este es un tema tan importante en la consagración. Es decir, se colocaría la vestimenta en Aarón y sus hijos, y a partir de ese momento sería un servicio perpetuo. Se pasaría de generación a generación. Ellos instruirían a sus hijos para que siempre hubiera ese servicio en el pueblo. Sigamos leyendo el texto 10 en adelante. Después de esta consagración,
llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Aquí nos habla del sacrificio. Ya una vez esté consagrado Aarón y sus hijos, ahora viene la forma de cómo tendría que ejercerse ese sacerdocio consagrado. Y dice el texto que entonces traerían un sacrificio, lo colocarían en el tabernáculo para ser sacrificado, y dice el texto que pondrían sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, dice este texto, de los dos riñones, la grosura que está sobre ellos, y la quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Esto es ofrenda, ¿por qué, hermanos? Por el pecado. Así tomarás uno de los carneros, y Aarón sus hijos, y pondrá sus manos sobre la cabeza del carnero. Esto que describe el texto que hemos leído es la ofrenda por el pecado. Ahora, ¿por qué tendría que hacerse de esa forma, hermanos? Recordemos que el pecado, la causa del pecado es muerte eterna. Y la única forma para que ese pecado sea restaurado es solamente a través del sacrificio, en este caso de una ofrenda de un animal. Todo esto, hermanos, estaba dirigiéndose al Nuevo Testamento con la venida del Mesías. Él llevó tus pecados, Él llevó mis pecados, Él fue la ofrenda delante de Dios para que nosotros ahora tuviéramos comunión con el Creador. Ya no tenemos que hacerlo como lo hacía Aarón en el Antiguo Testamento, esa ofrenda, sino que solamente una vez Cristo. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado y no olvidarnos del sacrificio de Cristo en nuestras vidas, porque es tan fácil llegar al altar, arrodillarse y dar gracias, pero no sabes cuánto costó eso, hermanos. No sabemos cuánto costó todo eso en nosotros. Vamos a entenderlo en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 9, versículo 7. Hebreos capítulo 9, versículo 7. ¿Sabe que cuando Aarón llevaba a cabo esa tarea de sacrificar el becerro, en este caso lo que estamos leyendo en el texto que hemos leído, el 11 en adelante, ¿sabe qué representa ese momento cuando Aarón hace el sacrificio? Lo que Aarón está diciendo: Señor, nos hemos equivocado, hemos fallado, hemos hecho lo que no te agrada, y lamentablemente tiene que morir ese animal por nosotros. Dice Hebreos 9:7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados, ¿de qué? De ignorancia del pueblo. Ese sacrificio representaba la falta, el pecado del pueblo que hacía con o sin conocimiento. ¿Qué culpa tenía el animal? ¿Qué culpa tiene Cristo de que usted y yo seamos pecadores? Ninguna. Pero Señor, gracias. Gracias porque, gracias al Señor Jesucristo, yo no tuve que ser sacrificado. Hermanos, esto nos hace deudores delante de Dios. Esto nos hace inmerecedores delante de Dios. Estamos en una posición que no merecemos, por eso tenemos que aprovechar y valorar que tenemos ahora un libre acceso ante Dios gracias a Cristo Jesús. Por eso el texto dice, la cual ofrece por sí mismo, es decir, eso era para que su pecado fuera perdonado y el pecado del pueblo.
y por los pecados de ignorancia del pueblo, dice el texto. Era para que el perdón fuera recibido en ese momento. Vayamos a entenderlo un poco más y vayamos a Éxodo 29, versículos 36 y 37. Ahora, ¿qué pasaba si en ese proceso de sacrificar la ofrenda del becerro no llegaba a derramarse la sangre como estaba escrito o diseñado por Dios? ¿Qué sucede? ¿Qué pasaba? Porque no siempre se daban las cosas como están escritas. Dice el texto, vamos a leerlo, Éxodo 29, 36. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocar el altar será, ¿qué, hermanos? Santificada. Por 7 días. Por 7 días tendría que hacerse todo eso, hermanos, cuando no se hacía. Qué pesado, qué cansado. Por eso es que en el Nuevo Testamento la iglesia dice gracias por Cristo. Avancemos un poco más y vayamos al texto 15 y vamos a ver una ofrenda, una segunda ofrenda. Vimos la del becerro, vamos a ver una segunda ofrenda que lleva a cabo el sacerdocio. Primero fue un becerro, ¿verdad? Asimismo, texto 15, tomarás uno de los carneros, ahora es un carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar de alrededor. Esto parece un rastro, hermanos. Mucha sangre. Cortarás el carnero en pedazos. Imagínense esta escena. Y lavarás sus intestinos, sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás, ¿cuánto? Todo el carnero sobre el altar. Eso es el sacrificio delante de Dios, no una parte de ti. ¿Cuánto? Todo. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor, ¿qué? Grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Esta segunda ofrenda nos habla de que si queremos hacer algo para Dios, tiene que ser completo, hermano. Por eso a veces yo no logro entender el cristiano que dice solamente una parte de mi vida. No, todo tiene que ser ofrecido para el Señor. Y es ahí cuando dice Dios, ese es olor grato de mi pueblo para mí. Cuando es todo. Dice el texto 18, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Una vida completa delante de Dios es aquella que glorifica y que recibe la gloria y la honra del Señor, hermanos. Aquí estamos, todo lo que tenemos, con todas nuestras fuerzas esta tarde, sacrificando toda nuestra vida para el Señor, porque eso es de lo que se agrada a Dios. Amén. Vamos a ver rápidamente una tercera ofrenda que encontramos a partir del texto 19 hasta el 22. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Es el mismo método. Y cada vez que colocaba sobre la cabeza del becerro, del carnero, lo que significaba era: hemos pecado, Señor, nos fallamos. Fallamos en lo que hicimos lo que no teníamos que hacer. Y pobre víctima, ¿verdad? Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él.
Luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubren los intestinos y la grosura del hígado y de los riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero ¿de qué, hermanos? De la consagración. Estamos viendo que esta ofrenda, hermanos, nos habla de que tiene que ser un sacrificio completo para poder servir al Señor. Cuando habla de colocar el dedo derecho y ponerlo sobre la cabeza, nos habla a nosotros de que sería algo donde tiene que haber un recordatorio de la consagración del Señor. Concluimos en el texto 21 de Éxodo 29. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será, ¿qué, hermanos? Santificado. Y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él serían consagrados. El carnero de la consagración, hermanos, es un recordatorio que el sacerdote debería o debe de escuchar siempre la palabra de Dios para apartarnos del pecado y servir al Señor. Esta tarde Dios nos trajo a su casa para adorarle, para darle gracias, para estudiar un capítulo del libro del Éxodo, el capítulo 29. ¿Qué Dios quiere que nos llevemos a nuestras casas hasta el próximo día que nos veamos? Si somos sacerdotes, si somos del pueblo de Dios, consagremos nuestra vida para el Señor. No es un tema del pastor, es un tema de todos. Y que cuando hablamos de consagración, hablamos, o Dios nos habla, que colocar a Aarón frente al pueblo, bañarlo y vestirlo, era trabajar en su orgullo. Cuando nos consagramos a Dios, también trabaja en nuestro orgullo, hermanos. Nos hace más humildes y nos enseña que debemos de servir y que debemos de tener cuidado en no pecar, porque cada vez que fallamos y cometemos un pecado, ahora Dios nos enseñó que tendría que morir un cordero o un animal. Cada vez que pecamos o fallamos, consciente o inconscientemente, Dios nos recuerda que fue Cristo el que pagó nuestros pecados. No olvidemos que si tenemos algo delante de Dios, es gracias a la obra de Jesucristo.